Bueno, mi nombre es Alicia Adriancén, yo soy médico docente de la sede del Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa de Chorrillos, y el día de hoy me toca hablarles sobre una clase que es sobre metodología de la investigación. Es un tema muy amplio, voy a tratar de enfatizar algunos conceptos porque estoy segura que ustedes, quizás la mayoría, si no son todos, ya han tenido contacto con estos conceptos de metodología de la investigación. Entonces, simplemente para precisar algunos que puedan servir ahora que ustedes están en la elaboración de su protocolo o proyecto de investigación. Muy bien, entonces, como les estaba hablando, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de metodología de la investigación. Si bien es cierto, es muy amplio, no es necesariamente para una clase, sino creo que para un curso, pero como ustedes ya han tenido probablemente cursos que hayan llevado sobre metodología, va a ser mucho más fácil la clase, simplemente para recordar conceptos. Aquí les traigo digamos, algo que Mayo Tamayo decía, ¿no? Que el hombre de la ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle, por ello logra con su conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad, y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar dicha realidad. Es decir, de alguna manera, incentivarles en ustedes esta semillita de la investigación, porque cuanto más indaguemos, cuanto más busquemos la verdad, más vamos a poder modificar en beneficio de la sociedad. ¿Qué es la ciencia? La ciencia viene de un término latín, ciencia, ¿no? SC, que tiene que ver con el tema del conocimiento. Y la ciencia viene a ser entendida como un contenido, porque es el conjunto de conocimientos sobre la realidad que nosotros estamos observando, pero también es entendida como un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque va a determinar el descubrir variables que van a explicar un poco estos fenómenos que se van a ir dando en nuestra realidad. Hay un concepto también, decía, ¿no? Que es el de sistema común, la ciencia como un sistema organizado de conocimientos acerca de los fenómenos y leyes del mundo que permiten transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Aquí en el diapositivo ustedes pueden leer qué busca la ciencia finalmente, ¿no? Trazar un retrato lo más fiel posible de la realidad, descubrir los móviles de los actores que intervienen y estas relaciones entre los fenómenos que nosotros observamos de la realidad y las posibles causas. El conocimiento. El conocimiento, si nosotros vamos a la Real Academia Española, el término conocimiento viene a ser definido como la acción o efecto de conocer. ¿Y qué es conocer? Es el averiguar a través de nuestras facultades intelectuales esta naturaleza y esta relación de las cosas que van sucediendo en nuestra realidad. Si ustedes recordarán, desde los orígenes del mundo, nosotros hemos querido dar una explicación a los hechos y a los fenómenos que se van dando a través de diferentes conocimientos. El conocimiento mágico, por eso hay que mitos, hay leyendas. El conocimiento religioso, ¿no? Muchas estaba ligada al tema del castigo, al tema de lo divino, y también el tema del conocimiento científico, que es lo que nos trae el día de hoy en la clase. Entonces, el conocimiento se refiere a este concepto de ciencia, de saber, y como ya lo manifesté, esta calidad de conocimiento va a referirse al tipo de información que se tenga, es decir, puede ser un pensamiento empírico o común, que es el que nosotros vamos a adquirir de manera cotidiana, que va a ser más superficial porque no va a ir al fondo de buscar las relaciones de las cosas, de los fenómenos, va a ser más estático en cuanto a los nuevos conocimientos. De alguna manera se va a limitar más al tema de observar, de describir, y este conocimiento científico que va a estar fundamentado en datos y en hechos que son observados de manera cuidadosa y de manera sistematizada, donde se va a utilizar esquemas conceptuales que van a permitir obviamente el comprobar hipótesis, resolver problemas, establecer leyes, teorías. ¿Cuáles son las características de este conocimiento científico? El conocimiento científico, como ahí lo están visibilizando, es racional. ¿Es racional por qué? Porque va a explorar más allá de los hechos, de describir los hechos, va a buscar las razones, las causalidades. Es flexible
porque va a estar dispuesto a aceptar estas explicaciones lógicas que se van a ir dando con el tiempo, porque el conocimiento científico va evolucionando. Por eso dice que también es evolutivo y acumulable. ¿Por qué? Porque este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la investigación se va a articular con el conocimiento previo, y esto nos va a permitir estar más abiertos a futuros conocimientos. Se va a abstraer, se va a generalizar a través de teorías, leyes, es sistemático, porque sigue un plan, no es que yo voy a hacer por hacer una investigación, sino que hay protocolos, hay pasos que uno debe seguir de manera rigurosa, y obviamente usa un lenguaje preciso, científico, no es un lenguaje común o coloquial. ¿Cuáles son los elementos de este conocimiento científico? Tenemos a los hechos, a las hipótesis, a las leyes y las teorías. Los hechos, como su nombre lo dice, es aquel dato objetivo que nosotros vamos a poder comprobar, de tal manera que la labor de nosotros como investigadores va a ser esta búsqueda constante de hechos nuevos que va a enriquecer las teorías del conocimiento científico. El segundo elemento vienen las hipótesis, que es como el punto de partida de toda investigación. ¿Por qué? Porque es la formulación de un enunciado acerca de un problema. De alguna manera, la hipótesis trata de buscar una respuesta ante un problema. Por eso que ahí dice, no se formulan en base a hechos, los cuales se caracterizan por ser observables, y vienen a ser respuestas anticipadas a los problemas del conocimiento. Y de esta manera nos van a guiar nuestra investigación, ¿no? Porque nosotros vamos a buscar comprobar las hipótesis que nosotros estamos planteando frente a un determinado tema. Tenemos a las leyes. Las leyes se refieren, como ahí dice, ¿no? Leyes de la naturaleza, de la sociedad, leyes del pensamiento. Prever acontecimientos para estructurar el conocimiento. Y las teorías, porque en base a la que nosotros vamos a comprobar o no una determinada hipótesis, dependiendo de los hechos que nosotros vamos a observar, se van a ir dando las teorías, que viene a ser ese elemento unificador, esta sistematización lógica de los hechos, de las hipótesis, de las leyes. Luego hablarles acá un poquito de lo que es la investigación científica. La investigación científica viene también de un término latín, in, que significa en, y investigare, que significa hallar o indagar. En otras palabras, la investigación es la búsqueda de información sobre lo que nosotros queremos estudiar, es encontrar una respuesta de manera sistemática a una pregunta específica. En realidad, yo creo que toda nuestra vida, en el día a día, estamos investigando. Por ejemplo, si nos gusta un determinado plato de comida, vamos a investigar la receta. Si de repente, no sé, me gusta una determinada área de estudio, voy a indagar y voy a querer saber más sobre esa área determinada. De tal manera que la investigación nos va a permitir obtener nuevos conocimientos, resolver problemas, y es una actividad que está encaminada a resolver los cuestionamientos que nos vamos a ir dando dependiendo de lo que nosotros vamos observando de la realidad. Cuando hablamos de investigación científica, viene a ser aquel proceso que está sistemáticamente ordenado, objetivo, que tiene como dos objetivos, el de mostrar hipótesis y de esta manera resolver problemas, y la confirmación del desarrollo de teorías. Por lo tanto, la investigación científica para Tamayo y Tamayo es aquel proceso que, haciendo uso del método científico, procura obtener información que es fidedigna y que va a permitir resolver problemas que nos planteemos sobre un tema determinado de la realidad. ¿Cuáles son estos criterios de una investigación científica? Porque no cualquier problema puede ser enmarcado dentro del concepto de investigación científica. Primero, tiene que ser bien concebido, es decir, tiene que estar dentro de un marco conceptual sólido, integrado a diferentes interrogantes que van a querer investigar un determinado tema que nosotros queramos desarrollar, por ejemplo, anemia, o de repente depresión, o el que nosotros estemos planteando. Bien formulado, porque tiene que expresar claramente las hipótesis, plantear claramente el problema, justificarlo, factible, porque tiene que ser posible de ser investigado, de ser realizado.
basado en una teoría, porque tiene que estar dentro del campo del conocimiento y obviamente tiene que tener recursos, porque de repente está bien concebido, bien formulado, es factible, pero de repente no tengo los recursos ni humanos, ni logísticos, ni médicos, entonces no voy a poder desarrollar mi investigación científica. ¿Cuáles vienen a ser las etapas de la metodología de la investigación? El planeamiento, que dentro de esta etapa estaría el tema del protocolo o proyecto de investigación, la ejecución del mismo y la evaluación, para finalmente responder a dos interrogantes. ¿Se lograron los objetivos de la investigación que yo me planteé? ¿Realmente la inversión que yo tuve en esta investigación quedó justificada con los hallazgos que obtuve? Entonces, un poquito entrando ya al tema del protocolo proyecto de investigación, que es lo que ustedes de repente ya están elaborando con sus tutores de práctica. El protocolo o proyecto de investigación es la versión escrita de un plan que nosotros nos hemos propuesto para estudiar o investigar un determinado tema que es de interés. Viene a ser entonces la directriz del trabajo. Por lo tanto, como va a ser la guía de nuestro trabajo, tiene que estar hecho con mucho detalle, con mucha precisión, claramente, de tal manera que pueda permitirse su replicación. Tiene que estar también sometido a una aprobación ética. Aquí les traigo un esquema básico de lo que es el protocolo de investigación según la OTS. Y vamos a desarrollar algunos ítems, de repente vamos a hacer algunos ejercicios para que queden claros algunos conceptos que, como repito, ya muchos de ustedes ya lo saben, si no son todos de ustedes. Primero es el título, ¿no? El título de una investigación tiene que ser corto, tiene que ser preciso, tiene que ser conciso. De alguna manera yo veo el título y ya me doy una idea de cuáles son las variables, de cuál es el objetivo del estudio, ya sé cuál es la población, incluso va a anticiparme, voy a saber cuál es el diseño, ¿no? Si, por ejemplo, yo pongo prevalencia de anemia en niños menores de 5 años en Chorrillos durante el año 2019, supongamos, ¿no? Entonces yo ya sé que es un estudio descriptivo. Si de repente yo puedo poner factores asociados a anemia en niños menores, etc., etc., yo sé que de repente es un estudio, en este caso vendría a ser un estudio analítico, porque yo ya estoy buscando asociación, factores que estén asociados al tema de anemia. Entonces el título tiene que resumir estas características. Algunos le dicen en 15 palabras en promedio. Luego viene el tema del planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema, todo trabajo de investigación comienza con la percepción de un problema. O sea, nosotros observamos la realidad, nosotros observamos el sitio donde ustedes van a estar de repente trabajando, de repente cuando hacen su serum, y comienzan a ver, bueno, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo en la realidad? Vendría a ser nuestra variable dependiente. Y luego las características que pueden estar afectando este problema, que vendrían a ser las variables independientes. El planteamiento es importante porque va a permitir tres cosas. Primero, definir el problema, delimitar nuestro objeto de estudio y dar a conocer las interrogantes que de alguna manera van a orientar nuestra investigación. Kerlinger, hace ya varios años, determinó tres características que debe tener todo planteamiento de un problema. Primero, que el problema debe expresar la relación entre dos o más variables. Segundo, que el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como una pregunta. Y que el problema implica que nosotros podamos observarlo en la realidad, es decir, que sea un hecho concreto. Por ejemplo, si yo quiero decir qué tan sublime es el alma, es algo que yo no puedo evaluar, ¿no? No puedo observar el alma, no puedo saber el tema de lo sublime. Entonces ahí no podría ser pues un trabajo de investigación. Entonces tiene que ser en base a cosas concretas. Entonces nosotros ubicamos este problema en la realidad, ustedes están ya haciendo su serum de repente o están en su trabajo y comienzan a observar, a ver qué tan factible es determinado problema para que yo lo pueda hacer como un trabajo de investigación, qué tan interesante es para el investigador, qué tan novedoso es. Ya varios han trabajado o yo le estoy dando un enfoque diferente, siguen las consideraciones éticas, qué tan relevante es para la jurisdicción donde yo estoy trabajando este trabajo que yo estoy planteando. Entonces aquí más o menos es
a través de un árbol de identificación de problemas, cómo nos ayuda a determinar un problema principal y determinar las causas y los efectos. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, el problema es el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Ese es nuestro problema. Entonces, algunas de las causas pueden ser que de repente no es lo que yo escogí y obviamente no quiero estudiar y ese es mi bajo rendimiento, o el tema de los docentes, o el tema de material, falta de material. Entonces yo voy planteando cuáles son las posibles causas y obviamente los efectos a posteriori de este bajo rendimiento académico. Entonces el planteamiento viene a ser la justificación científica de este estudio. Es fundamentar el que yo quiera realizar una investigación. Por lo tanto, en el planteamiento, cuando ustedes lo hagan en su proyecto de investigación, debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos que se disponen en la actualidad sobre el tema que ustedes hayan escogido no son suficientes de repente para evaluarlo, o de repente no se han tocado, hay un vacío en el conocimiento en esa área, de repente en una jurisdicción determinada no se han hecho estudios de repente sobre embarazo adolescente, no hay conocimientos disponibles. Y también permite la necesidad de someter a prueba conocimientos actuales. O sea, ¿qué tan útiles son estos conocimientos? Deben brindar referentes que van a describir mi situación. Va a quedar de esta manera, a nivel de la formulación del problema, claro cualquier vacío que existiera en el conocimiento, ya sea sobre el problema en sí o sobre alguna controversia que existiera, ¿no? Incluso la formulación se hace a nivel de pregunta, ¿no? Por ejemplo, es responder a la pregunta, ¿en qué consiste el problema? Luego es la justificación de la investigación. ¿Qué pretende la justificación de la investigación? Justificar el tipo de conocimiento que nosotros estimamos obtener. ¿Cuál es la finalidad que perseguimos con nuestro trabajo de investigación? Brindar un argumento convincente de que el conocimiento que nosotros vamos a obtener al realizar nuestro trabajo de investigación va a ser un conocimiento útil y aplicable para la realidad, útil para la jurisdicción sanitaria en la cual ustedes están desarrollando el trabajo de investigación o en la población donde están ustedes haciendo el estudio. Finalmente, en la justificación se trata de responder algunas preguntas, ¿no? ¿Qué tan conveniente es hacer la investigación? ¿Realmente es relevante? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades locales, regionales, nacionales? De repente yo estoy haciendo una investigación, pero de un tema muy raro. De repente me gusta, es interesante para el investigador, pero ¿realmente está respondiendo a una prioridad nacional? ¿Cuál es la finalidad que va a perseguir el estudio? ¿Qué conocimiento se va a obtener? ¿Y cómo se van a utilizar los resultados? Por eso que cuando hablamos de justificación es justificación y uso de resultados. Luego hablarles un poco de lo que son los objetivos de la investigación. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Son aquellos puntos de referencia o son las acciones que van a guiar el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, como va a ser nuestra guía de nuestro trabajo, tienen que ser precisos, porque es la finalidad de nuestro estudio. Y la formulación de los objetivos debe ser coherente con la pregunta del estudio y con el título. Por eso tengan muy en cuenta, chicos, los que ya están haciendo la elaboración del protocolo de investigación, porque a veces ponen un título, la pregunta es diferente y el objetivo general es diferente. Entonces tiene que haber una relación entre el título, la pregunta, los objetivos, la hipótesis. Entonces tiene que haber una coherencia. Y tienen que ser objetivos que puedan ser medibles y alcanzables. Aquí hay un concepto que les traigo de César Bernal que dice que los objetivos son los propósitos del estudio. Expresan el fin que pretende alcanzarse. Por lo tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará al logro de dichos objetivos. O sea, toda nuestra investigación lo que pretende es lograr los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Por eso es importante su redacción.
¿Cuáles son las características de los objetivos de la investigación? Primero, que estén dirigidos a los elementos básicos de la pregunta de investigación. Por eso vuelvo a repetir, los que ya están haciendo su trabajo de investigación tienen que responder a la pregunta, tienen que estar en relación al título, tienen que ser cuantificables, en relación con su logro. La redacción debe ser lo más clara posible, no entrar en ambigüedades. Tiene que haber un orden. Empiezan enunciándose con un verbo en infinitivo. Tratar en lo posible también, chicos, nuestro idioma es muy rico en terminología, entonces no utilizar siempre el mismo verbo. A veces ponen determinar, 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 determinar. Entonces hay sinónimos para el verbo determinar. Entonces, que estén relacionados con el contenido del estudio. Y que existan niveles de generalidad y especificidad. Aquí también es importante a la hora que nosotros escogemos los verbos. Por ejemplo, hay algunos verbos que son muy ambiguos, que se trata de no utilizar para el tema de la redacción de los objetivos, como por ejemplo verbos como saber o entender o comprender, no se utilizan porque son muy ambiguos. Se prefiere aquellos objetivos que sean más específicos en su redacción, como por ejemplo calcular, seleccionar, aplicar, identificar, comparar. Tenemos dos tipos de objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general es qué se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. El objetivo general nos debe dar una noción clara de lo que nosotros pretendemos describir, y es el propósito global de la investigación. Los objetivos específicos vienen a ser la descomposición y la secuencia lógica del objetivo general. Yo siempre lo relaciono, hagan de cuenta, como una escalera. La meta o lo de arriba, es el objetivo general. Y la escalera, cada uno de esos peldaños vienen a ser los objetivos específicos, es decir, los pasos que yo voy a tener que hacer para llegar a mi objetivo general. Los objetivos específicos van a también precisar las actividades a ejecutar para concretar los logros específicos que queremos obtener. Aquí más o menos vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se formulan los objetivos? Formularse claramente, en forma precisa, que puedan percibirse fácilmente las acciones y estrategias que propone el investigador. Por ejemplo, ahí en el ejercicio, ¿no? Identificar los factores psicosociales que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad X de Lima durante el periodo tal. O sea, tiene que haber un verbo, tiene que haber su variable independiente, su variable dependiente, el tema de la población, la temporalidad. Un poquito acá de repente detenernos, por ejemplo, ¿no? Quizás el título podría ser, viendo así este objetivo, de repente el título puede ser factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico. Ese podría ser el título, ¿no? Entonces mi objetivo general es identificar los factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico. Mis objetivos específicos podrían ser, ¿cuáles creen que podrían ser, por ejemplo, unos objetivos específicos en este caso? ¿A alguien se le ocurre alguno de los objetivos específicos? Por ejemplo, si el título es identificar factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico, etc., etc. Ese es mi título. Mi objetivo general va a ser, ¿no?, determinar los factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico. Y yo quiero determinar mis objetivos específicos, que vendrían a ser los pasos para obtener mi objetivo general.
en pocas palabras, ¿cuáles serían los factores psicosociales que yo evaluaría, por ejemplo, en un bajo rendimiento? ¿Qué se les puede ocurrir? Doctora, ¿puede ser el estrés? ¿Belén? Doctora, ¿puede ser el estrés? Sí, puede ser el estrés. Se está hablando de factores psicosociales, ¿no? Entonces podría ser el estrés. Entonces, ¿cómo plantearía mi objetivo específico? De repente puedo poner, identificar, como ya puse en el objetivo general determinar, aquí puedo poner identificar el bajo rendimiento en todo lo demás, no académico, de los estudiantes del primer año, tal, según el nivel de estrés. ¿Qué otro factor podría ser? Podría ser incluso hasta el sexo, ¿no? Entonces igual pongo, según sexo. Igual pongo toda mi oración, pero según sexo. ¿Se está entendiendo? Para los que ya están trabajando de repente los protocolos de investigación. Sí. Yo pongo, ¿sí? Pongo mi objetivo general, por ejemplo, en este caso. El objetivo general es identificar los factores psicosociales que influyen en el bajo rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que desglosar estos factores psicosociales, se vendrían a ser mis objetivos específicos. Entonces uno, como han mencionado, puede ser el estrés, puede ser nivel socioeconómico, puede ser de repente si vivo solo, vivo con familia, ya obviamente yo lo planteo, ¿no?, adecuadamente en mi trabajo. Y de acuerdo a eso, cada uno de ellos va a ser un objetivo específico. Eso es importante porque de acuerdo a eso yo voy a operacionalizar mis variables. Ya, entonces. ¿Sí? Luego es el tema del marco teórico, del fundamento teórico. Dentro de este fundamento teórico, nosotros vamos a hablar de los antecedentes del problema, es decir, todo lo que ustedes están haciendo probablemente en el tema de la búsqueda bibliográfica, es decir, todos los antecedentes que nosotros tengamos de trabajos previos o investigaciones previas de lo que queremos hacer. De repente mi estudio es, no sé, de repente anemia, entonces anemia en gestantes. Entonces yo hago mi búsqueda bibliográfica sobre el tema en el que yo quiero investigar. Y esto me va a permitir incluso determinar, como ahí se menciona, el enfoque metodológico de mi propia investigación. Cuanto más rigurosa, cuanto más amplia sea mi búsqueda bibliográfica, yo voy a obtener una mejor información. Luego viene las bases teóricas en sí, que también se les denomina el marco científico, el marco conceptual, el planteamiento teórico del problema. Es la sustentación teórica, es decir, el fundamento de mi investigación. Es el conjunto de conocimientos que nosotros vamos a elaborar como investigador a raíz de esta búsqueda bibliográfica. ¿Por qué? Porque esto va a permitir apoyar mi estudio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre anemia, entonces yo voy a hacer toda mi búsqueda bibliográfica sobre anemia. Entonces hago mi marco teórico en base, obviamente, a mi título, a mi estudio que yo estoy haciendo. Si es un descriptivo, si es un analítico. Luego, el glosario. El glosario son todos los términos que van a corresponder a las variables. Se ordenan alfabéticamente estos términos que van a ser seleccionados y se colocan en un glosario. Luego viene el tema de la hipótesis. La hipótesis es algo realmente muy importante porque toda investigación empieza por formular una hipótesis. El punto de partida de una investigación es una hipótesis porque es tratar de dar solución a un determinado problema de la realidad. Por eso que dicen, ¿no? Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formulados a manera de proposiciones. Ahora, no siempre las hipótesis, como lo menciona ahí, no siempre son verdaderas. Y eso no quiere decir que va a desvirtuar nuestro trabajo de investigación. A veces no se comprueban la hipótesis que nosotros estamos planteando, pero eso no invalida nuestro trabajo de investigación. Entonces, las hipótesis vienen a ser proposiciones tentativas
acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. La hipótesis, entonces, ¿qué es? Es suposición, es una conjetura que nosotros vamos a plantear y es el resultado de una observación y una reflexión que nosotros hacemos de un tema determinado. Obviamente la hipótesis, como ahí se menciona, puede ser aceptada o rechazada. Y lo que es la hipótesis es una tentativa de explicación de un hecho determinado que no necesariamente, como vuelvo a repetir, deberá ser cierta. Ahora, no todos los estudios de investigación van a plantear hipótesis. Por ejemplo, en el caso de los estudios descriptivos, solamente iría una hipótesis si fuera tiene un enfoque cuantitativo y sirve para pronosticar un hecho. Porque los exploratorios, los descriptivos cualitativos no plantean hipótesis. Entonces, no todos los estudios se plantean hipótesis. ¿Cuáles son las características de las hipótesis? Se refieren a una situación real. Los términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos, concretos. Por lo tanto, esta relación entre las variables también debe ser clara, lógica, debe poder ser observable, medible, a través de las técnicas disponibles que nosotros vamos a utilizar para probarlas. No puede ser algo abstracto. La hipótesis también va a guiar nuestra investigación porque nosotros vamos a querer comprobar una hipótesis. Entonces, para poder comprobar una hipótesis tiene que ser planteada de manera concreta y de una manera que pueda ser medible, porque si no, no vamos a poder comprobar algo que es abstracto. Entonces, ya vamos viendo el título, estamos viendo el tema del planteamiento del problema. Dentro del planteamiento, obviamente, la situación problemática, el tema de la justificación. Sí, chicos, el tema un poco de los objetivos, estamos hablando del tema de los objetivos generales, los objetivos específicos, estamos hablando de las hipótesis y un poco ahora del tema de metodología, ¿no? La metodología, etimológicamente, método está formado por dos raíces griegas, meta, que es fin, y odos, que es camino. Es decir, que la metodología es el camino para que nosotros podamos alcanzar un fin, o es la vía para que nosotros podamos llegar a una meta. En este caso de la metodología de la investigación, el método se entiende como el conjunto de procedimientos que van a permitir alcanzar el fin de la ciencia. Es decir, nos van a permitir llegar a solucionar uno o más problemas, alcanzar nuestros objetivos. La metodología, o sea, el tema del diseño, todas las partes que es de la metodología nos van a ayudar a alcanzar los objetivos que nosotros nos hemos planteado en la investigación y a comprobar o no la hipótesis que se ha planteado, dependiendo del estudio. La metodología es la explicación de los procedimientos que nosotros vamos a utilizar para alcanzar los objetivos. Van a detallar el tema de la definición operacional de las variables. Aquí se va a estipular el diseño del estudio, las técnicas y los procedimientos para la recolección de datos, el plan de análisis. ¿Y qué es una variable? Porque es algo que también lo hemos mencionado. No hemos mencionado cuando hablamos de variable dependiente, cuando hablamos de variable independiente. Entonces, las variables van a ser aquellas características, atributos o propiedades de una persona, un objeto o una situación, o en el caso de una investigación, o una unidad de análisis, que pueden cambiar, pueden adquirir diversos variables, y que esta variación obviamente va a ser susceptible de poder ser medida. Hay diferentes tipos de variables. Por ejemplo, aquí tenemos que según el criterio metodológico, tenemos dos grandes variables. La variable dependiente, que es nuestro tema en sí, es la más importante. Por ejemplo, cuando hablamos de factores psicosociales asociados al bajo rendimiento, nuestra variable dependiente sería el bajo rendimiento. Es la característica que va a aparecer o va a cambiar cuando el investigador aplica, suprime o modifica las variables independientes.
Y la variable independiente es la característica que el investigador observa o manipula deliberadamente para conocer su relación con la variable dependiente. Volviendo al ejemplo anterior que hemos estado utilizando para el tema de los objetivos. Suponiendo que mi título es determinar factores psicosociales asociados al bajo rendimiento, etcétera, 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 estamos diciendo que la variable dependiente es ser el bajo rendimiento académico, o el rendimiento académico, el rendimiento académico. Y la variable independiente vendrían a ser los factores psicosociales. Lo mencionaron, uno podría ser el estrés, de repente otro puede ser nivel socioeconómico, de repente otro puede ser hasta el sexo, ¿no? De repente hay más bajo rendimiento en tal o cual género. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Factores de riesgo para depresión puerperal. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra variable dependiente y cuáles son nuestras variables independientes? O alguien que quiera participar, factores de riesgo para depresión puerperal. Doctora, eso, ¿no? Sí. Los factores de riesgo serían la variable independiente. La variable independiente de los factores de riesgo, muy bien, Karen. Y la variable dependiente, obviamente, sería la depresión puerperal, ¿no es cierto? Sí, doctora. Muy bien. A ver, otro ejemplo, un poquito de repente para que quede más claro. Por ejemplo, factores protectores, o si no factores, así en general, factores asociados a anemia en niños menores de 3 años, etc, etc, etc. O sea, falta poner población, tiempo. ¿Cuál vendría a ser la variable dependiente? ¿Sería anemia en niños pequeños? Sería anemia, muy bien. O sea, la variable dependiente vendría a ser la anemia y la variable independiente... Los factores. Exacto, muy bien, los factores. Entonces, si ya están haciendo su proyecto, ahora tengo que... Ya saben, entonces, igual, para cualquier estudio, ¿no? Factores asociados a cáncer pulmonar, factores de riesgo, igual. La variable dependiente viene a ser la característica que va a aparecer o va a cambiar cuando el investigador modifique la variable independiente. Entonces, lo que se manipula es la variable independiente. Ya. Según la naturaleza de las variables, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Quali viene de calidad, de atributo, de característica. No es cuantificable. Por eso que ahí hay dos. Dicotómica de dos, ¿no? Vienen de dos. Por ejemplo, ahí puesto, ¿no? Verdadero, falso, positivo, negativo, estatal, privado. Politómica, polivarios. Se expresan más de dos categorías. Por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. Nivel de estudios, inicial, primaria, secundaria, universidad. ¿Ya? Entonces, cualitativa no es cuantificable y puede ser dicotómica cuando expresa dos categorías y politómica cuando expresa más de dos categorías. Cuantitativa, cuanti de cantidad, sí puede ser medida y expresada en valores numéricos. Pero también tenemos dos tipos de cuantitativa. La cuantitativa discreta es que son valores enteros. Por ejemplo, ahí dice el número de hijos. Puede ser un hijo, dos hijos, porque ahí no va a ser un hijo y medio, no es 1 o 3. Número de años cumplidos, número de alumnos en clase, número de asignaturas aprobadas. Y la cuantitativa continua es la que se le puede poner un valor entero o fraccionado. Por ejemplo, la talla. Incluso la misma edad, dependiendo cómo yo lo planteo, puede ser una cuantitativa continua cuando yo lo pongo años, meses, hasta días. Entonces yo voy fraccionando, ¿no? Todo depende cómo ustedes hagan la operacionalización de las variables. Acá tenemos nominal, ordinal. Nominal es que nomina. No hay una relación de intensidad, no hay una relación de orden entre las categorías. Por ejemplo, el sexo, o masculino o femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado.
ordinal, donde sí expresa una intensidad, donde sí se expresa un orden. Por ejemplo, el grado del dolor, leve, moderado, severo. El grado de instrucción, inicial, primaria, secundaria, superior. Otras escalas, de intervalo o de razón. Por ejemplo, de intervalo, cuando se va a asignar números a cada elemento para indicar la intensidad de una característica, donde va a haber un cero, que es un cero arbitrario, como por ejemplo en la temperatura. ¿Por qué es arbitrario? Porque no es que el cero no haya temperatura, porque no, sabemos que así. Entonces ellos le han arbitrariamente puesto el cero, a diferencia de la de razón. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El de razón es el peso. Si nosotros ponemos 0 gramos, indica de que no hay peso. En cambio, en el de intervalo, el poner 0 grados no significa que no haya temperatura. Entonces, de razón es que se asignan números a los elementos para indicar la intensidad de una característica con unidades de medida arbitraria, pero de origen fijo. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos, por ejemplo, de intervalo? Pueden ser la temperatura, las puntuaciones de pruebas psicológicas. Y las de razón, puede ser el peso, la hemoglobina, el colesterol, frecuencia cardíaca, presión arterial. Y esto es importante porque en base a los conceptos anteriores es que ustedes van a hacer su cuadro de operacionalización de variables. Los que estén haciendo pues un estudio, sea descriptivo, analítico, tienen que hacer su operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Van a ser las especificaciones de las actividades u operaciones necesarias para medir una variable, y de tal manera que nosotros la hagamos susceptible de ser cuantificada. Operacionalizar significa definir las variables para que sean medibles y manejables. El investigador necesita traducir los conceptos a hechos observables para lograr su medición. Aquí les he traído un ejemplo de un cuadro de operacionalización de variables. Faltan algunos ítems, pero, por ejemplo, la edad. Nosotros queremos operacionalizar la variable edad. Entonces, nuestra definición conceptual será los años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento. La definición operacional van a ser los años cumplidos que tiene la persona desde su fecha de nacimiento hasta el momento de la captura de los datos. El indicador, bueno, aquí lo han puesto de 0 a 10 años, a 20, de 21 a 30. De repente también alguno que lo puede hacer de acuerdo a las edades que pone el Ministerio de Salud, ¿no? Que puede ser de niño, de la etapa adolescente, joven, adulto, adulto mayor. Y aquí han puesto la escala de medición cuantitativa. Incluso aquí uno puede ser más detallista. Aquí podríamos poner que es cuantitativa. Ya sabemos que hay dos tipos de cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Cuál cuantitativa sería aquí? ¿Discreta o continua? ¿Discreta? Sí, muy bien, discreta. No, lo han dicho y también lo han escrito, discreta. Porque aquí en el ejemplo lo han puesto así, de 0 a 10 años, de 11 a 20, por años. Y acá está también la definición, te dice años cumplidos. Muy bien. Por ejemplo, si queremos operacionalizar, de repente bajo el mismo concepto, bajo el mismo ejemplo, de repente el del ejemplo de los objetivos, identificar o determinar factores psicosociales asociados al bajo rendimiento académico, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, y uno se puso sexo. ¿El sexo qué tipo de variable sería? ¿Qué tipo de variable sería? Ahí está. Aquí también está. Creo que en el escritor ahorita me voy a salir de acá. Nominal, muy bien. Aquí está el ejemplo. Nominal. Por ejemplo, lo que ustedes pusieron como factor, el estrés. Supongamos que sea
alto, medio, bajo, nivel de estrés, ¿cuál vendría a ser? Ordinal. Claro, puede ser leve, moderado, severo, ¿no es cierto? Un estrés leve, moderado, severo. Muy bien. ¿Qué otro? Cualitativa también sería, pero Ajá, muy bien, excelente. Cualitativa, puede ser cualitativa politómica, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de leve, moderado, severo. Puede ser ordinal, porque estamos hablando de leve, moderado, severo. Muy bien. Si, por ejemplo, nosotros estamos diciendo factores asociados a anemia, en menores de 3 años. Y uno de los factores asociados es el nivel de conocimiento de la madre. ¿Cómo sería la operacionalización del nivel de conocimientos de la madre? Supongamos que pongamos nivel de conocimiento alto, medio, bajo. Ordinal. Ay, un ratito, creo que han escrito. Sí, ordinal, ¿qué más? Cualitativo. Ordinal, muy bien lo que están escribiendo. Ajá, politómica. Muy bien, chicos, están muy bien. Ya está. Entonces, sí está claro, ¿verdad? Ya. Sí, doctora. Ya, entonces así van a hacer su operacionalización de variables en su trabajo de investigación. Ay, creo, ¿hay ahora alguna pregunta? No. Ay, a ver, porque tengo que salir acá. Sí, ya, qué bueno. Ya. Luego ya un poco entra el tema del diseño, ¿no? El diseño de nuestra investigación. El diseño de un estudio es la estrategia o el plan que nosotros vamos a utilizar para responder una pregunta. Y es la base de la calidad de nuestra investigación. Podemos tener diseños experimentales o no experimentales, que también se pueden llamar observacionales. ¿Ya? Entonces, dentro de los experimentales, ahí pueden ver, ¿no? Los estudios aleatorizados, es decir, al azar, donde la población se escoge al azar, o los cuasi experimentales, donde no hay aleatorización, ¿no? Dentro de los estudios aleatorizados, tenemos el paralelo, el cruzado, la intervención abierta, o la intervención en ciego, ¿no? Donde haya ciego, donde solamente el investigador sabe quién recibe, por ejemplo, no sé, en este caso de repente del COVID la vacuna, ¿no? Estudias doble ciego, donde no se sabe ni el investigador ni el que recibe la vacuna, ¿no? Y el triple ciego, ni siquiera el que hace el análisis de la información sabe. Los no experimentales, que son los observacionales, pueden ser descriptivos, donde solamente describen, por ejemplo, prevalencia de anemia en niños menores de 3 años, describo, o sea, estoy hallando la prevalencia. O prevalencia de depresión en gestantes, ya, descripción. Analíticos, donde yo voy a buscar asociación, por ejemplo, factores asociados a tuberculosis MDR. Entonces yo estoy buscando qué factor está asociado a que de repente haya mayores casos de tuberculosis MDR. Entonces ahí sí es un estudio analítico. Entonces transversales, que es un determinado punto longitudinal a través del tiempo. Generalmente, debido al tema de la pandemia, probablemente ustedes van a hacer estudios descriptivos, la mayoría, o de repente también pueden ser un analítico, porque es más complicado hacer un estudio experimental, ¿no? Además que también así estuviéramos en vivo, por los tiempos, son muy cortos para ver el tema de un estudio experimental, ¿no? De repente un cuasi experimental sí. Incluso ahora también hay algunos grupos que van a trabajar lo que son las revisiones sistemáticas. Ya. ¿Qué es la unidad de análisis? La unidad de análisis son los sujetos u objetos de estudio, que pueden ser personas, organizaciones. Entonces, al seleccionar yo mi muestra, o sea, tengo mi población, de esa población selecciono mi muestra. Y lo primero que tengo que hacer es definir cuál es mi unidad de análisis. Por ejemplo, si mi estudio es, ¿no?, factores asociados a anemia en niños menores de 5 años, entonces mi unidad de análisis va a ser el niño menor de 5 años, de Chorrillos durante el año 19, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hablamos de los factores psicosociales del bajo rendimiento de los estudiantes del primer año, entonces ahí la unidad de análisis es estudiante, primer año de medicina, de tal facultad durante tal año. Ya. La población de estudio es el conjunto, la agrupación de la cual se desea estudiar un fenómeno. Está constituido por un conjunto de unidades de análisis y que debe estar delimitado en tiempo y espacio.
vendría a ser en todo caso el ámbito en el cual realizamos la investigación. Muchas veces, como la población es muy grande, no utilizamos toda la población. Entonces tenemos que obtener una muestra que sea representativa para hacer nuestro trabajo. Entonces en el dibujito ahí pueden ver, ¿no?, la población general y luego la muestra. La muestra viene a ser el subconjunto o el subgrupo o la parte de la población, que van a ser extraídos de esta población para que nosotros lo analicemos con nuestro trabajo de investigación. Entonces tiene que tener ciertas características, tiene que haber representatividad. Es decir, esta muestra debe ser fiel reflejo del total de la población. Debe tener las mismas características de la población y cada una de las partes de la población tiene que tener la misma probabilidad de ser muestra. Tiene que ser viable y tiene que ser un tamaño que pueda ser garantizado. Áreas de técnicas estadísticas, hay ciertos programas incluso informáticos que uno simplemente coloca los datos y sale la muestra. Entonces es importante que tengamos mucho cuidado a la hora que nosotros determinamos la muestra, porque la muestra va a permitir el tema de determinar la validez de nuestro estudio de investigación. Entonces, pero lo bueno es de que ya hay programas que, como repito, ustedes ingresan los datos y ya sale la muestra, entonces no habría mayor dificultad. Y empíricamente también, ¿no?, hay algunos criterios, ¿no? Se dice que, por ejemplo, en poblaciones menores de 100 se debería utilizar toda la población. Si son como 500, en torno a 500, el 50% de la población. Si es 1500, el 20% de la población. Y si es más de 5000, generalmente son 400. Pero eso es algo de manera empírica. En realidad, para hacer un trabajo de investigación riguroso, tenemos que utilizar las fórmulas dependiendo el tema de las poblaciones y el estudio que nosotros queramos hacer. Y el muestreo. Para eso hay procedimientos, ¿no? Para poder seleccionar nuestra muestra hay un tema de muestreo probabilístico o no probabilístico. Probabilístico es decir, que va a estar fundamentado en los principios de probabilidad, o sea, van a seleccionarse las muestras al azar, aleatoriamente. Puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados. Y no probabilístico, que no va a depender de la probabilidad ni del azar, sino que va a depender de ciertos criterios o de intencionalidad del investigador. Por cuotas, bola de nieve. Entonces, ustedes determinan, como les digo, ya hay programas estadísticos, simplemente pongo los datos y sale mi muestra, y yo sé que esa muestra es representativa del total de mi población. Luego viene el tema, antes de la recolección de datos, una vez que yo hago el tema de mi población, yo tengo que determinar también lo que son mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión. Por ejemplo, a veces se coloca, ¿no?, un criterio de inclusión, obviamente que acepte el estudio. De repente, que no, por ejemplo, que no, si yo quiero poner, determinar o determinar factores asociados a depresión. De repente yo excluyo personas que hayan tenido una depresión previa o sea, que hayan sido diagnosticados previamente, sino yo quiero los pacientes nuevos. Entonces yo determino cuáles van a ser mis criterios de inclusión o exclusión. O que de repente tengan otra patología que pueda condicionar también síntomas depresivos. Entonces ahí puedo excluir, ¿no? Entonces eso ya depende del grupo de investigación, del grupo de ustedes, cuáles son los criterios que van a incluir o excluir para determinar las personas que van a incluir en su muestra, ¿no? Luego viene el tema de la recolección de datos. La recolección de datos puede deberse a datos primarios o datos secundarios. Datos primarios, porque se van a obtener los datos directamente de la unidad de observación. Es decir, yo quiero hacer anemia, yo hago mi tamizaje. O de repente depresión, entonces implemento mi cuestionario de SRQ para ver el tema de depresión. Datos secundarios, cuando los datos ya han sido obtenidos previamente y están publicados, por ejemplo, en la historia clínica. Entonces yo utilizo datos de la historia. Luego viene el tema de análisis e interpretación de la información, o el plan de análisis, ¿no? Es un proceso por el cual yo voy a clasificar, registrar y codificar todos los datos que yo obtenga. Aquí ustedes tienen que colocar no solamente el paquete estadístico que van a utilizar o el software, sino
toda la parte de las técnicas que ustedes han utilizado o utilizarán para el tema de comprobar hipótesis, si es que amerita su estudio, y para obtener las conclusiones, es decir, para obtener mi grado de nivel de significancia, en el caso que fuera un analítico, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas están utilizando? En el protocolo también va el tema del presupuesto, ¿no? Y el cronograma de actividades. Dentro y luego, bueno, finalmente las referencias bibliográficas, que se pide que sea un mínimo de 20, ¿no? Ahí también hay un modelo de cronograma, incluso ahí ponen también el presupuesto, y a veces también van consignados anexos, cuando por ejemplo en los anexos van los cuestionarios o tablas o esquemas o algo que yo haya utilizado para mi trabajo de investigación. Entonces, todo lo anterior es lo que va en un protocolo de investigación. No debe ser muy largo, ¿no? Incluso según la OPS deben ser 20 páginas, aunque a veces bueno, para efectos de los trabajos a veces se emplea más, pero si somos muy rigurosos se dice de 20 páginas, ¿no? Y el trabajo de investigación, es decir, lo que ya ustedes van a presentar en la segunda parte, o sea, ya la parte donde ya están los resultados. Bueno, acá dice cómo va la carátula, el título que ya les hablé. La primera parte es la misma. Ya no va el glosario, ya no va el tema de hipótesis ni operacionalización de variables. Va el tema del marco teórico con lo que son antecedentes, el marco teórico en sí, la metodología sí va. La parte de diseño, ¿no? Diseño, el tipo de población, muestra, criterios de inclusión, eso sí va, toda la parte de metodología. Y luego vienen ya los resultados y discusión, ¿no? Los resultados tienen que ser también lo más específico a través de sus gráficos, tablas, cómo se probaron las hipótesis. La discusión es en base, obviamente, a su bibliografía, a sus antecedentes que ustedes han escogido, a su bibliografía, y hacen una comparación con los resultados que ustedes obtienen. ¿Son similares? ¿No son similares? ¿Qué es lo que podría haber hecho que de repente no sean iguales o sí? Entonces, eso se plantea en la discusión. Impactos, bueno, eso sí es que ha habido una intervención. En el caso para efectos de lo que nosotros vamos a desarrollar en aras del tiempo, probablemente esa parte no se haga, ¿no? Entonces luego viene, después de la discusión, viene el tema de conclusiones. Y las conclusiones también van a estar dadas en base a los objetivos. Si por ejemplo yo tengo 5 objetivos específicos, mi objetivo general 6, entonces tienen que haber 6 conclusiones, ¿no? Y luego las recomendaciones, en base a lo que yo como investigador, ¿qué recomiendo? De repente yo he hecho un estudio descriptivo y de repente prevalencia de anemia y sale un porcentaje alto, entonces sí me interesaría de repente hacer un futuro estudio analítico donde se puede evaluar cuáles son los factores asociados a esa alta prevalencia de anemia. O de repente si ustedes ven que ha habido alguna limitación en el estudio, ¿qué recomendarían, no? Igual vienen las referencias bibliográficas y anexos si los hubiera, ¿no? Tiene que haber también, dentro de los anexos viene también el tema del consentimiento informado, chicos, y también lo que me estaba olvidando y es importante, y creo que también lo he mencionado, es de las consideraciones éticas. Y dentro de las consideraciones éticas está el consentimiento informado, ¿no? Un poquito les voy a hablar, ya estoy acabando, chicos, el tema de lo que es una revisión sistemática. Entonces, porque lo anterior es para el tema de los estudios experimentales o no experimentales. Una revisión sistemática, hay algunos grupos, no sé si vayan a estar haciendo, pero a raíz de la pandemia, porque generalmente cuando era presencial, como les repito, han hecho descriptivos, analíticos o cuasi experimentales. Por el tema de la pandemia, de lo que es la virtualidad en el estudio y que no se puede hacer algo aplicativo de repente en una jurisdicción sanitaria, algunos grupos están optando por hacer revisiones sistemáticas. Entonces, la revisión sistemática viene a ser un diseño de investigación observacional, es retrospectivo, ¿no? Porque yo voy a evaluar resultados de ya investigaciones ya dadas, ¿no? Entonces, una revisión sistemática es un tipo especial de revisión de literatura que confiere ventajas adicionales. Es decir, es una revisión de una pregunta que está claramente formulada,
que utiliza métodos explícitos para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación relevante y para recopilar y analizar datos de los estudios que se incluyen en la revisión. La naturaleza de las revisiones sistemáticas significa que potencialmente pueden lograr los siguientes resultados que les voy a mencionar. Primero, extraer conclusiones sólidas, amplias, mediante la producción de un resumen imparcial de lo que la evidencia dice de un determinado tema. Por eso es importante, ¿no? Porque lo que ahora se pretende es de que nosotros hagamos más investigación, o sea, revisemos, ¿no? Revisemos toda la parte de la bibliografía. Y las revisiones sistemáticas nos ayudan en eso, porque podemos hacer una revisión amplia sobre un determinado tema. Luego también, criticar y sintetizar una o más literaturas, identificando relaciones, contradicciones, brechas e inconsistencias y explorar las razones de esto. Desarrollar y evaluar una nueva teoría o evaluar una teoría o teorías existentes para explicar cómo y por qué los estudios individuales encajan entre sí. Proporcionar implicaciones para la práctica y esbozar direcciones importantes para futuras investigaciones. Por ejemplo, si de repente hay investigaciones donde ha habido falta de evidencia o es de mala calidad, entonces nos ayuda para futuras investigaciones. ¿Cuáles son las etapas en la conducción de una revisión sistemática? Bueno, ahí lo estamos viendo como 5 etapas, ¿no? Primero, como todo trabajo de investigación también, es una formulación del problema. Y se elabora la pregunta adecuada para tal fin. Y no sé si ustedes han escuchado la palabra PICO. PICO es una ayuda en mnemotecnia, porque lo que queremos es responder a esta pregunta. P viene del problema o paciente en estudio, I viene de la intervención, C de la parte del comparador, es decir, lo que se hace actualmente por el problema y con lo que se quiere comparar la intervención en estudio, y R de resultado. Por ejemplo, ¿no? En la lectura que yo leí decía, ¿no? Pacientes con reflujo gastroesofágico que de repente tengan la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, hay uno que estén en tratamiento, entonces es conseguir la erradicación, va a disminuir la gastritis atrófica versus ocultándola cuando no se consigue la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, esa sería como la pregunta. En segunda etapa es la localización y la selección de los estudios primarios. Para eso, tengo que yo definir también mis criterios de selección, es decir, cuáles estudios yo voy a determinar dependiendo las características de la población, dependiendo el tipo del diseño de la intervención que se esté realizando. Yo hago una búsqueda utilizando palabras claves. Hay bases de datos como el Cochrane, el Medline, hay diferentes bases de datos. Cuanto mayor número de bases de datos investigue, mejor, porque voy a tener una mayor muestra que sea más representativa. Evaluación de la calidad metodológica de los estudios primarios, es decir, valorar la validez interna de estos estudios. Incluso dicen que hay guías que están publicadas ya, ¿no? Luego viene la extracción de datos, es decir, una vez que ya he hecho mi búsqueda de mis estudios, entonces yo hago como una planilla, ¿no? Donde están toda esta información de estos artículos, donde yo coloco el año de publicación, los autores, la revista, los resultados, la evaluación metodológica. Y luego ya viene el tema del análisis y la presentación de datos. Es decir, explicar un poco, de repente si ha habido variaciones en los resultados, de repente ha habido variaciones por la muestra de los estudios, de repente por el tipo de diseño. Entonces ahí ya empiezo a hacer un poco el análisis de los datos que yo he ido obteniendo. Y luego ya viene la presentación de resultados, que hay un gráfico, donde lo que está a la izquierda es lo positivo y lo que está a la derecha es lo negativo, ¿no? Entonces, así es como se presenta un artículo de revisión sistemática. Voy a colgar también en la plataforma del Collaborate algo relacionado a la revisión sistemática, por si hay algún grupo que lo está elaborando, para que también se pueda guiar y que puedan leerlo con sus tutores. Yo sé que la clase es
Tratar de resumir toda metodología de la investigación a las partes, como comprenderán, no es fácil, pero lo que he querido es sintetizar lo más importante, sobre todo en cuanto a las partes del protocolo de investigación, poco hablar de lo que es revisión sistemática. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Me imagino que ya muchos de ustedes ya están avanzando el trabajo de investigación de la práctica. Como les repito, voy a subir la clase, voy a subir algún artículo sobre lo que es revisión sistemática y de repente algo también sobre lo que es el protocolo de investigación, para que lo puedan también de repente servir de utilidad con sus tutores. Si no hay ninguna pregunta, chicos, les agradezco su presencia